El día de hoy vamos a hacer el primer seminario virtual de Ingeniería Civil y Arquitectura con el tema metrados en edificaciones. En primer lugar, agradecer a la empresa Stella Group por la invitación, por la confianza en este tipo de encuentros académicos que de cierta forma fortalecen aspectos importantes en estudiantes, en profesionales, también no solamente en la ingeniería civil, sino que también en la arquitectura, que es una rama que también está muy ligada en el tema de los proyectos de inversión pública, también en los proyectos privados. Entonces, sin más preámbulos, vamos rápidamente ya a dar inicio a esta sesión. En primer lugar, también permítame presentarme. Quienes habla es la ingeniera Elena Quevedo Aro. Yo soy ingeniera civil de profesión. Ya tengo más de 12 años de experiencia en el rubro de la construcción. También soy máster en gestión ambiental. Y bueno, autora del libro principal también, Metrados en edificaciones de albañilería confinada, ¿no? Recién este año escribí mi primera publicación justamente en este tema de metrados en edificaciones de albañilería confinada. Entonces, como que por ahí eso me da la solidez y poquito ver las cosas en la dirección, creo yo, correcta y poder plasmarlo a cada uno de ustedes en diversas conferencias que, bueno, gracias a Dios se está dando no solamente en el Perú, sino también en otros países. Bien, ¿cuál es el enfoque general? Vamos a partir por ahí. Siempre yo soy de la idea que cuando nosotros empezamos un tema, en este caso, en relación a los metrados, vamos a ver de dónde partimos y hacia dónde vamos a llegar. ¿Correcto? Eso es importante. Eso es importante para ver cuál es nuestro escenario. Entonces, ¿cuál será ese enfoque general de los metrados? Para ello debemos de conocer que en el Perú tenemos un sistema de los proyectos de inversión pública. Este sistema se llama el Invierte.p, el cual involucra 4 fases. La fase de la programación multianual de inversiones, la fase de la formulación y evaluación, la fase de la ejecución y la fase de funcionamiento. Nosotros, desde la perspectiva de los metrados, nos encontramos en la fase de ejecución. En esta fase de ejecución, a su vez, consta de 2 etapas: la elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto. Cuando hablamos del expediente técnico, miren ustedes, entendemos que este es un conjunto de documentos de carácter técnico, de carácter económico, que van a permitir una adecuada ejecución de la obra. Y dentro de ellos, pues tenemos una de las partes vitales importantísimas que son los metrados, ¿no? Y en el proceso de ejecución, pues también necesitamos de los metrados, porque nosotros también, pues, realizamos nuestras valorizaciones de obra para determinar nuestros avances físicos de las mismas. Y pues también necesitamos ingresar metrados, ¿no? Asimismo, nosotros en este proceso que realizamos de los adicionales, deductivos, pues también nosotros necesitamos saber este tema tan importante de los metrados. Entonces, miren ustedes que cuál es esta base, cuál es esta pertinencia, de tal forma que cuando nosotros estructuramos por los metrados deberíamos entender que estos son parte de un todo, ¿no? De un expediente técnico, de ese documento también tan importante que nosotros estructuramos como profesionales y que es la clave, ¿no? Los metrados son la clave para que podamos nosotros también realizar los presupuestos y la programación de obras. En relación a las generalidades, vamos a indicarles que los metrados son, según la resolución de Contraloría, la número 079-98-CG, normas técnicas de control, nos da la siguiente definición. Nos dice que los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que sean previsto ejecutar en un plazo determinado. Asimismo, nos indican que estos van a determinar el costo de la obra por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Por lo que se concluye que los metrados son cálculos, son cuantificaciones por partidas de la obra que vayamos nosotros a ejecutar. ¿Qué especialidades son las que se tienen en los metrados en edificaciones? Pues son 4 especialidades por lo general. Están la especialidad de estructuras, la especialidad de arquitectura, la especialidad de instalaciones eléctricas y la especialidad de instalaciones sanitarias. ¿Cuál es la finalidad de los metrados? ¿Para qué nosotros hacemos los metrados? Para establecer el presupuesto de la obra, para determinar la cantidad de insumos, para determinar el plazo del proyecto y también para determinar los rendimientos de mis partidas. ¿Cuáles son las recomendaciones que se tienen en este, vamos a decir, en este aspecto tan importante de los metrados? En primer lugar, que la persona que va a metrar pues tenga un conocimiento, tenga un criterio sobre este proceso,
¿cierto? Es decir, tenga la experiencia suficiente, la experticia para que pueda también hacerlo pues lo más real posible, ¿no? Lo que más se vaya, digamos próximo a lo que vamos a nosotros ejecutar. Asimismo, que se tenga un estudio integral de los planos y las especificaciones técnicas. También eso es lo que nosotros necesitamos cuando vamos a realizar este proceso de metrado. De otro lado, también debemos apoyarnos en los coloreos o elementos o áreas también que se tengan de estos diferentes partes de los elementos que constituyen a mi plano. Algo fundamental, aplicar la normativa vigente. Cuando nosotros metramos, nosotros tenemos una base. Esta base, esta reglamentación que nos indica cómo realizar el proceso de metrado, lo encontramos en nuestra norma técnica, reglamento de metrados para obra de edificación. Asimismo, cuando metramos necesitamos agenciarnos de formatos, que por lo general están en Excel, donde nosotros vamos a ir colocando cada una de las medidas que le van a corresponder en función a los elementos que yo esté metrando. También hay que realizar esquemas, hay que realizar cortes si es conveniente, con el objetivo de que podamos tener una mejor proyección, un mejor entendimiento de estos y podamos realizar también un buen metrado. Cuando no hay medidas claras, cuando no se tiene establecido, ¿no? ¿Qué elementos vamos a metrar? ¿De qué eje a qué eje? No se tienen las cosas claras, cometemos errores y eso se traduce posteriormente en un mal presupuesto, en una mala programación, ¿no? Asimismo, cuando nosotros vamos a metrar, hay que establecer un orden adecuado, un sistema que vamos a nosotros emplear. Eso es en cuanto a las recomendaciones. Cuando nosotros también hacemos este proceso de los metrados, nosotros metramos en función a los planos, ¿no? Eso es nuestra, vamos a decir, nuestra esencia. Si no tenemos planos, pues ¿cómo realizaríamos los metrados? Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso de metrado, existen documentos fundamentales para poder metrar. Estos documentos son los planos con sus distintas especialidades. Tenemos la especialidad de arquitectura, ¿no? Estructuras, eléctricas, sanitarias, ¿no? Cada uno de estos planos con sus especialidades que sostengan van a estar acompañados de información en planta, ¿no? Y también una información en corte o en elevación que le corresponde, ¿no? Entonces, en el plano de arquitectura, ¿no? Vamos a también a tener en cuenta que ahí las medidas las encontramos revestidas, se incluye ya en esas medidas el espesor del tarrajeo, ¿no? Aquí en este plano de arquitectura observamos los diferentes ejes que tiene la edificación, que son los que se van a mantener en todos los planos que nosotros trabajemos, ¿no? Y esos ejes que nosotros vamos a colocar se recomienda que sea de izquierda a derecha, vertical números y de arriba hacia abajo o de arriba de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba con números horizontales. Asimismo, en esta especialidad de arquitectura vamos a determinar, ¿no? Los ambientes que tienen estos proyectos. En la especialidad estructuras están compuestos por las cimentaciones y también por la parte de aligerados. Aquí sí debería yo de observar las medidas sin revestimiento, ¿no? En medidas a nivel de casco. Obviamente se va a seguir manteniendo los mismos ejes verticales, horizontales, eso va a seguir manteniéndose. Y lo que vamos a nosotros a tener cuidado fundamentalmente en la parte de cimentación es que sea acompañado de cortes, como lo estamos observando, ¿no? Entonces están sus planos de cimentación, sus cortes. Desde el punto de vista del metrado, si bien es cierto, lo que a mí me interesa es la determinación de las medidas, ¿no? En función a las unidades que les correspondan para metrar y pues bueno, luego llevarlas a una hoja de Excel de metrado, planilla de metrado, y con eso puedes determinar los valores correspondientes. A pesar que básicamente eso se tenga que realizar en la parte de metrados, no olvidemos que es importante también la verificación de los elementos que sus planos tienen para poder nosotros saber que verdaderamente le corresponde esos elementos, ¿ya? Entonces, en este caso, se está observando un plano, por ejemplo, de una edificación de albañilería combinada, donde se entiende que los únicos elementos que yo debería de observar es un cimiento y un sobre
cimiento, ¿no? No debería de observar zapatas, ni viga de cimentación, ni otros tipos de elementos. Eso también es importante tenerlo presente, ¿ya? Igualmente, todo lo que son, en este caso, planos van a ir acompañados de la información en elevación, que son los cortes, ¿no? Como lo estamos observando. Y esta información de los planos, acompañarla con las especificaciones técnicas también, ¿ya? En cuanto a la parte de estructuras, tenemos también los planos de aligerado, donde también podemos ver toda la información que le corresponda en estos elementos. Básicamente, aquí vamos a nosotros a considerar también igual los mismos ejes verticales, horizontales. Vamos a observar también los elementos que tienen mi losa, las viguetas, ¿no? Cuál es su desarrollo de esta vigueta, los paños que tengo, ¿no? Los ductos también, ¿no? Toda esa información la vamos a meter correspondientemente. De igual manera se acompaña de cortes, donde puedo ver el desarrollo de la viga, donde puedo ver también la longitud y desarrollo de las vigas como tal, ¿no? La parte de los traslapes, ¿no? De los empalmes también, ¿ya? En la parte de las instalaciones sanitarias, estas están constituidas de dos aspectos, la parte de agua y la parte de desagüe. Asimismo, no solamente deberíamos de tener presente la parte en planta, sino también hay que tener presente la parte de los cortes, ¿ya? Para que podamos determinar adecuadamente estas medidas. La especialidad de instalaciones eléctricas, de igual manera, se divide en dos, en lo que son centros de luz y lo que son tomacorrientes, y también con el respaldo de los cortes, ¿ya? De esa manera vamos a nosotros a conocer todo el recorrido que tienen estas especialidades, ¿no? Y poder hacer un metrado concordante. Cuando nosotros hablamos también de metrados, ¿no? Entendemos que esto es la cuantificación de cada uno de los elementos que conforman mi proyecto, ¿no? Entonces, ¿quieres saber cuánto tienes de cada uno de tus componentes del proyecto? Pues tienes que metrar, ¿no? Se entiende eso rápidamente. Pero los metrados vamos a nosotros a decir que se dan en todos los proyectos, ¿no? Porque todos los proyectos necesitan presupuestarse, todos los proyectos necesitan tener sus tiempos, ¿no? En fin. Entonces, todos los proyectos de ingeniería van a estar sujetos, pues, a los metrados correspondientes, en función a sus especialidades que tienen. Nosotros vamos básicamente a fortalecer la parte de los metrados, pero en edificaciones. Correcto, en edificación. Entonces, para ello vamos a saber un poquito de qué serán las edificaciones. Cuando hablamos de edificaciones, tenemos que irnos a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual en su norma G040 nos indica que las edificaciones son aquellas construcciones de carácter permanente cuyo objetivo es albergar actividades humanas y que aquí comprende las instalaciones fijas y complementarias que están adscritas a ella. Dentro de las edificaciones, que ya sabemos que son aquellas construcciones que se realizan para albergar, para desarrollar actividades humanas, dentro de este contexto, pues decimos que entonces las edificaciones serán los hospitales, los colegios, los estadios, las universidades, los mercados, las viviendas, ¿no? Probablemente haya mucho más, pero he cogido esos tipos de edificaciones. Entonces, miren ustedes, edificaciones no es cualquier construcción o no es simplemente lo que ustedes realicen. Tienen que ir por el lado en que esa construcción sirva para albergar actividades humanas, entonces serán categorizadas como una edificación. Asimismo, dentro de lo que son metrados, también importa mucho el que ustedes identifiquen en sus edificaciones qué sistema constructivo se está realizando, para que con eso direccionemos también adecuadamente la parte de los metrados. En relación a los sistemas constructivos que existen en las edificaciones, tenemos las aporticadas, tenemos las placas y tenemos los mixtos o iguales, ¿ya? En relación al sistema constructivo de placas, dentro de ellos decimos que el elemento más importante son los muros, y pues aquí estos muros podrían ser de concreto armado o también de albañilería confinada, ¿no? Porque se entiende que no solamente es el muro, sino también con estos elementos de concreto de apoyo, ¿ya? Las estructuras aporticadas son aquellas que el elemento más importante es el pórtico, ¿no? Y en relación a eso, pues se trabaja esa edificación. Y la sistema o las edificaciones duales o mixtas, básicamente nos indica que en ciertos, o sea, es una estructura porticada, pero adicionalmente en ciertos ejes yo voy a elevar rigideces colocando una placa, ¿no?
Ahora, es importante, ¿por qué les he mencionado esto? Porque muchas de las partidas que vamos a tratar, pues están sujetas a esto, ¿no? Por ejemplo, donde dicen columnas, si es albañilería confinada se mete de esta manera, y si es aporticada se mete de esta manera. Las vigas, ¿no? Las vigas también. Si es en albañilería confinada, pues es esta las consideraciones para meter la viga. Y de igual manera para lo que es todo lo que concierne a este tipo de edificaciones, ¿no? Entonces, básicamente tienen una, vamos a decir, una variación. Por eso es importante, antes de comenzar el proceso de metrado, que ustedes identifiquen qué sistema constructivo van a metrar, ¿no es cierto? Y con eso direccionen adecuadamente los metrados. Bueno, esto básicamente es una de las consideraciones que se tienen en cuanto a decir, ¿y por qué sistema constructivo me inclino, no? ¿Quién me manda a decir este sistema constructivo o esta edificación en la que debería de realizar? Pues para ello hay que hacer una evaluación técnica que va desde el punto de vista de hacer mi mecánica de suelos en primer lugar y luego analizar la categoría de la edificación que vamos a construir. Eso va a ser determinante, obviamente, sumada a la parte económica para nosotros decidir, ¿no? ¿Qué sistema constructivo es el que mejor le conviene a esa edificación? En resumen, vamos a decir que las albañilerías confinadas, sus elementos más importantes son los muros, en aporticada los pórticos y en la mixta, pues todo es importante, ¿no? En cuanto a la transferencia de carga, las albañilerías se centran en lo que son los muros, por eso son muros portantes, y pues bueno, como estos solitos no pueden de por sí tener la rigidez que ellos tienen los elementos concretos, que se confinan con las columnas de confinamiento, ¿no? Vemos una imagen de qué elementos tiene esta albañilería, cimiento sobre cimiento, ¿no? Y eso es parte de los elementos, ¿no? Esta es un poco la transferencia de cargas en lo que refiere a una estructura porticada, ¿ya? Está su transferencia de carga, como es sobrecarga hasta la losa. Vemos que aquí no va al muro, sino va a la sobrecarga, va a la losa a la viga a la columna y la columna a la zapata, ¿no? Esta es la forma, entonces son los elementos que lo constituyen. Tenemos la zapata, tenemos las columnas, tenemos la viga y bueno, la losa, ¿no? Y también diferentes tipos de elementos que tienen estas edificaciones. Vemos un cimiento reforzado, vemos una viga de cimentación, ¿no? Vemos las columnas de confinamiento también, vemos las columnas principales que están con las zapatas también, ¿no? Bien, vamos un poquito ya, habiendo hecho esa antesala rapidísima, vamos a ir a la parte de los metrados, ¿no? El desarrollo de los metrados por cada una de las partidas. Para ello es importante que ustedes en primer lugar conozcan que cuando nosotros estamos haciendo los metrados, ustedes tienen que referenciarse en sus partidas guías. No siempre lo que está en tu expediente técnico está bien hecho. Revisa siempre la norma, porque muchos de los expedientes técnicos están errados, están con una continuidad tal vez de un proyecto pasado que estuvo mal y así lo vuelven a presentar, ¿no? Entonces, no es certeza absoluta que las partidas que están en tu expediente tienen vamos a decir, la terminación correcta y la unidad de medida que le corresponde. Es por eso que cuando empezamos el proceso de metrados hay que guiarnos de la base. Esta base de sus partidas la tenemos en el reglamento de metrados para obras de edificación. Y dentro del título 2, metrados para obra de edificación, tenemos las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, tenemos las estructuras, tenemos arquitectura, tenemos instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de comunicaciones, instalaciones de gas, ¿no? ¿Cuál es ese procedimiento que se realiza en cuanto a los metrados? Ya sabemos que un aspecto importante que nosotros vamos a considerar es el tema de las partidas guías, ¿no es cierto? Estas partidas guías que se tienen está en relación a nuestro reglamento de metrados para obra y edificación, que dependiendo de las especialidades que nosotros pues trabajemos, vamos a tener que guiarnos. Adicionalmente a eso, cuando yo ya conozco el entorno de las partidas que se van a tener que considerar y que tengan las unidades de medida adecuadas, con esa base, con esa información, pues yo ya me voy al proceso mismo de los metrados, ¿correcto? El proceso mismo de los metrados me indica un procedimiento a seguir. Este procedimiento a seguir va por el lado de que ustedes van a aplicar una técnica que yo básicamente es la que difundo y que también la tengo en mi libro, ¿no? Y que a través de las conferencias también las indico.
Este procedimiento a seguir es que ustedes establezcan esquemas, como lo estamos viendo en la imagen izquierda. Estos esquemas que ustedes van a establecer va a estar en función a una guía también. Esta guía son sus planos. Ustedes tienen sus planos de cimentaciones o la parte aligerado, la que ustedes vayan a utilizar, y estas están ya con sus ejes en la parte vertical, en la parte horizontal, y pues bueno, en las medidas que ustedes vayan a colocar, va a estar también en función a medidas sin revestimiento, medidas a nivel de casco. Entonces, en esos esquemas, en función a la partida que yo quiera metrar, haré mi esquema. ¿Y quién es mi guía de estos esquemas? Son sus planos de estructuras, cimentaciones, aligerados, lo que ustedes vayan a metrar, pues como partida. En este caso, es un esquema de la partida de excavación, ¿no? Y que mi guía ha sido mi plano de cimentación. Y si ustedes se pueden dar cuenta, yo solamente referencio los ejes, ¿no es cierto?, donde están ubicados los elementos. Obviamente está todo el casco de la edificación, todo el área, pero represento, resalto, achuro de diferentes colores, las, digamos, en las partes donde yo voy a querer que se observe ese elemento sujeto metrado, ¿no? Y qué es lo que ustedes están viendo, de un color vertical y de otro color horizontal, ¿ya? Entonces, en base a esa información de los esquemas, yo me voy a mis hojitas de metrados, que son unas planillas en Excel, y coloco la información. Cuando vamos a colocar la información, hay una estructura a seguir. Hay un ítem que está en función a la norma, ¿no? Por lo general, y si no, colocan sus ítems ustedes. Están las partidas, que son las que vamos a metrar, y hay datos de descripción, ¿no es cierto? Datos de cantidad, datos de largo, datos de ancho, alto y parcial. Sabemos que movimiento de tierra, su unidad de medida es metro cúbico. Entonces, cuando nosotros vamos a referenciar, por ejemplo, la parte de sus descripciones dentro de la partida, estas se refieren a los ejes donde están ubicadas esas franjas sujetas a los metrados de la partida de excavación de zanja, ¿no? Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que se ha puesto ejes verticales, ¿no? Ejes verticales, ejes horizontales y cada una con sus medidas. Por ejemplo, el eje vertical aquí es el eje A, el eje B, el eje C y también el eje D, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos ahí los ejes verticales, eje A, eje B, eje C, eje D y bueno, también el eje E también como eje vertical, ¿no es cierto? Entonces, hemos considerado esos ejes verticales y también hay ejes horizontales que considerar, ¿no? El eje 10, el eje 9 y así sucesivamente, ¿no? Ejes horizontales, ¿no? En función a la determinación de los ejes, que es lo primero, yo determino las cantidades, determino la medida de longitud, el ancho, alto y parcial, ¿no? Obviamente estos tienen una metodología a seguir, ¿no? Por ejemplo, para el tema de largo, yo voy a ver todo el largo que está acá en el nivel de cascos, medidas sin revestimiento, ¿no? El ancho también se observa aquí y también lo podemos observar en el corte, ¿no? Y de igual manera, el tema del largo, ¿no? Lo voy a observar en mi corte, ¿no? Entonces, básicamente esa es la metodología que se va a tener que considerar. Vamos a rápidamente también entender qué partidas son las que constituyen estos metrados en edificaciones. La primera partida que ustedes van a tener que trabajar, que considerar en sus expedientes o en los proyectos que ustedes ejecuten, es la partida OE.1, llamado Obras Provisionales, Trabajos Preliminares y la Seguridad y Salud. Es la primera partida que se aplica en cualquier proyecto, diría yo, al margen de su naturaleza, ¿no? Y que en este caso de las edificaciones no es la excepción, ¿no? Entonces colocamos esa en la primera partida que se va a tener que considerar. Después de ahí están todas las partidas que ustedes están observando allí. Dentro de obras provisionales y trabajos preliminares están las construcciones y están las instalaciones provisionales, ¿no es cierto? Tal cual ustedes lo están observando también allí. Entonces, cuando hablamos de las obras provisionales, tenemos dos tipos de partidas: obras, construcciones y las instalaciones. En relación a las construcciones, al cual lo estamos observando, sabemos que son todas estas construcciones según reglamentos, son la oficina, almacén, caseta, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cerco y cartel. Todos esos elementos o todas esas partidas que yo estoy considerando tienen diferentes, bueno, tienen sus unidades de medida, metros cuadrados por lo general,
y cartel tiene unidad y cerco metro lineal o metro cuadrado. ¿De qué va a depender el uso de una unidad de medida, ¿no es cierto?, en un caso y de la otra unidad de medida? Va a depender de lo siguiente. La unidad de medida será metros cuadrados, y así lo considerarán ustedes, siempre y cuando se vaya a considerar, pues, la construcción de esas partidas. Y lo haremos, pues, los metros cuadrados será del área techada u ocupada. Pero puede ser también que estas construcciones provisionales, vamos a decir, se hagan, ¿no? O se traigan ya de un material prefabricado. Entonces, si pasa ello, se tendrá que metrar en unidad, ¿no es cierto? En unidad. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En cuanto a la utilización de estas unidades de medida. La partida de instalaciones provisionales, ¿ya? Su unidad de medida para todos es global. Y si es global, se entiende que el valor que le corresponde es 1, ¿no? Y dentro de ello tenemos a las partidas agua para la construcción, desagüe, energía eléctrica y la instalación, ¿no? Asimismo, estas partidas llamadas instalaciones provisionales, es importante también que ustedes consideren que esto siempre y cuando se vayan a construir esos servicios básicos, ¿no? Siempre y cuando se vayan a construir. Si usted no va a construir, ¿correcto? Si usted no va a construir estas instalaciones como agua, desagüe, ya las tienen listas, habilitadas, y lo único que va a tener que hacer es un pago por el servicio, pues no se consideraría como partida. Aquí se entiende que partidas, tal cual ustedes lo están observando, son componentes, son piezas clave de su proyecto. Es como que yo, Elena Quevedo, pues tengo mi cabeza, mis extremidades superiores, inferiores, ¿no es cierto?, mi tronco, y eso serían mis partidas. Y de estas partidas, pues se trabaja en el costo directo, ¿no? Pero sabemos también que cuando hablamos de un proyecto de ingeniería, no solamente son costos directos, sino también hay costos indirectos que se tienen que asumir. Y esos costos indirectos serían como que tu ropa, ¿no? Serían tus zapatos, tus demás elementos que tú necesitas, ¿no? Para protegerte, para que desarrolles mejor tus actividades. Entonces, básicamente, en ese sentido se entiende. Las instalaciones provisionales son partidas y se entiende que son componentes que ustedes lo van a trabajar en campo y tendrían que usar mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, ¿no? Entonces, si ustedes van a pagar el servicio, de ninguna manera se metan en instalaciones provisionales, porque eso es un grave error. Dicen, voy a pagar 100 soles mensual, la obra dura 2 meses, entonces voy a gastar 200 soles mensual y lo coloco unidad de medida mes y bueno, la cantidad 2, ¿no? Y eso está totalmente mal. En cuanto a los trabajos preliminares, que es otra partida dentro de las primeras partidas guías, tenemos también una serie de partidas, como ustedes lo están observando. Estas partidas que ustedes lo están observando también va un poquito a moverse, va a cambiar su giro en función a los elementos o las partidas que, bueno, ustedes vayan a considerar. No siempre se van a utilizar esas partidas que ustedes están ahí observando. Hay partidas, sí, clave que deberían siempre existir, mientras que hay otras que están fluctuando. Puede ser que sí, como que no. Por ejemplo, la partida que es, vamos a decir, de todas maneras vital, que deberíamos de considerar es la limpieza del terreno. Es una de las primeras partidas que deberíamos de considerar, la limpieza del terreno. Luego tenemos la partida trazo, niveles y replanteo. Es otra partida que no nos debe fallar, siempre debe estar también ahí presente. Otra de las partidas es la movilización de campamento, maquinaria y herramientas. Esa partida también sí o sí tendríamos que considerar, ¿no? Luego tenemos la partida. Aquí obviamente hay un poquito, vamos a decir, variaciones en función a las partidas. Nuestra norma nos indica que por lo general es metros cuadrados, pero que también en el caso de estación de raíces, pues van a ser metros cúbicos, ¿no? Y tendrá que cuantificarse. Otra de las partidas que es muy importante ahora, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, la seguridad y salud han tomado una gran importancia, ¿no? Es un punto bastante preponderante dentro de nuestros proyectos. Entonces, tenemos la partida de seguridad y salud y dentro de ellos tenemos, pues, 2 partidas fuertes que la constituyen y dan cumplimiento también al plan de seguridad y salud, ¿no? De la empresa donde se esté trabajando. Entonces, dentro de la seguridad y salud tenemos la elaboración
implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ese es, vamos a decir, un subtítulo dentro de la seguridad y salud. Dentro de ella, pues tenemos a diferentes partidas, ¿no? Tenemos equipo de protección individual, equipo de protección colectiva, señalizaciones temporales, capacitaciones en seguridad y salud, ¿no? Todas esas partidas son parte de la elaboración, la implementación y la administración del plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo también presente. Y pues bueno, tenemos dentro de la seguridad y salud otra partida que es la de recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud, que básicamente ahí se va a tener que ¿no? Designar algún evento que pase, algún, vamos a decir ahí, algún accidente, producto de la ausencia, ¿no? de algún mal protocolo, de algún falta pues de seguridad, ¿no? Entonces se daría lugar a estas respuestas para lo que son emergencias, ¿no? Que por lo general va a ser una camilla, ¿no? De repente algún elemento más que se considere. Luego, dentro de lo que es la seguridad y salud, tenemos al plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, ¿no? Esta es una partida que normalmente no está parte de nuestro reglamento, ¿no? Se entiende porque en tiempos de pandemia, pues no necesariamente cuando hicimos el expediente se tuvo que considerar eso, ¿no? Porque normalmente eso no es parte de una seguridad ocupacional o de una enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, pero actualmente me pregunta mucho, entonces por ahí como que también les indico lo siguiente, ¿no? Que dentro de la seguridad y salud es la responsable de velar por todo, ¿no? No solamente por el tema de salud, seguridad y salud como tal, sino que también ante las amenazas, que en este caso ha sido por el tema del virus. Entonces seguridad y salud maneja todo. Y pues bueno, en ese sentido yo he recomendado que cuando hablemos de estos tiempos, vamos a integrar una partida a lo que es la seguridad y salud, ¿no? Y este se llama Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19. Aquí vamos a decir, encajarlo para poder metrar y posteriormente presupuestar. La siguiente partida son estructuras. Las estructuras también tienen un conjunto de partidas, no todas se van a considerar, van a ser en función a lo que en este caso el proyectista, ¿no? haya considerado. Entonces, dentro de estructuras tenemos diferentes partidas. Una de ellas es la de movimiento de tierra, que es una de las partidas más fuertes, ¿no? Es una de las partidas, bueno, que genera gran volumen y, y también, pues, es lo que manda para poder edificar toda esa vivienda, ¿no? O ese edificio, ¿no? Entonces, es importante hacer vamos a decir, ese trabajo responsablemente. Dentro de Movimiento de Tierras, ustedes ven que hay diferentes partidas, ¿no? Normalmente nosotros cuando hablamos de Movimiento de Tierras entendemos a 3 partidas, a la partida de excavación, ¿correcto? Puede ser masiva, simple. También tenemos a los rellenos, ¿ya? Estos rellenos pueden ser con material propio o puede ser también con material de préstamo. Y finalmente la eliminación, ¿ya? Son 3 partidas claves que sí o sí lo manejamos en nuestro proyecto. Lo demás están fluctuando, ¿no? Ser que sí, como que no, depende de lo que tenga el proyecto. Bien, cuando hablamos de las partidas, ¿no es cierto?, de movimiento de tierras, hacíamos alusión fundamentalmente a 3. La excavación, al relleno y a la eliminación. En la construcción de una vivienda de albañilería, las partidas de movimiento de tierra son excavación, relleno y la eliminación de material excedente, ¿ya? Todas estas partidas se van a metrar en metros cúbicos, ¿no? Todas. Dentro de lo que son excavaciones, a su vez, pueden existir 2 tipos de excavaciones. La excavación masiva, y esa es condicional a los niveles, puede ser que sí, como que puede ser que no. Existe esta excavación masiva. Pero la excavación simple, vamos a decir que es aquella que se mide del nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación, esa siempre va a existir, esa siempre va a estar presente. En lo que refiere a los rellenos, tenemos un relleno encima del nivel terreno natural y un relleno debajo del nivel terreno natural. Ambos pueden existir como que tampoco pueden existir. Y finalmente tenemos la eliminación del material excedente, que esa proviene del cálculo, ¿no?, de los datos anteriores de excavación y de relleno, ¿no? Entonces, y eso significa que esa materia que ya pues no lo estamos utilizando, se tiene que llevar a un punto adecuado, ¿no? Les decía que en la parte de movimiento de tierras es vital
conocer los niveles de la edificación o los niveles que en general tiene una edificación, ¿ya? Vemos entonces en ese sentido, vemos esta información, vemos que hay un nivel superior, que es el nivel techo terminado, es el nivel más alto que se posiciona en la parte pues, de arriba, ¿no? Y es el acabado de tu losa aligerada en el primer nivel. Luego tenemos un nivel techo sin terminar o nivel entre techo, que es aquel que se encuentra 5 centímetros abajo del terminado final. Luego tenemos un nivel 00, el nivel más un metro es importante referenciarlo porque esto va a permitir también controlar las alturas, ¿no? Los niveles de esas alturas. ¿Por qué? Porque el nivel más un metro se va a medir en base al nivel piso terminado interior. Entonces, como que por ahí tengo esa referencia, ¿no? Que debería de considerarse en todos los cortes, en toda la información estructural. Luego tenemos el nivel piso terminado. Entonces, sabemos que en este caso, el nivel más un metro se va a trazar del nivel piso terminado, ¿no? A partir del nivel piso terminado se mide un metro y ahí es donde ubicamos el nivel más un metro. Luego tenemos el nivel falso piso, ¿no? Y el nivel contrapiso. Entonces lo normal es que entre el falso piso y el piso terminado se tenga 5 centímetros, ¿cierto? Entre el piso y entre el falso hay 5 centímetros. Entonces, ¿qué sucede cuando el piso que tú le vas a instalar sobre, se entiende una base que es el falso piso, pues no es la que debería de darse, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, 3 centímetros. Entre el piso y el falso tenemos 5 centímetros. Lo reglamentario es que entre el piso y el falso haya 5 centímetros. Eso es lo reglamentario. Entre el falso y el piso 5 centímetros. Pero sucede que no siempre los pisos que lo vamos a instalar pues tienen los 5 centímetros. Entonces, si no lo tiene, es ahí donde nosotros tenemos que colocar otra base, que es el nivel contra piso. Luego tenemos un nivel de relleno, luego tenemos el nivel 00, que es importante también referenciarlo, porque de ahí decimos negativos hacia abajo, positivos hacia arriba, ¿no? Y pues bueno, luego tenemos este nivel terreno natural, que es un nivel tal cual encontramos en la realidad, sin tocar, sin hacer nada. Luego tenemos el nivel de corte, que eso también va a ser fluctuante, aparece a veces, como que no aparece. Y luego tenemos el nivel fondo de cimentación, que es el lugar donde se va a alojar mis cimientos. Muy bien, les decía que dentro de excavaciones también un punto clave es determinar estos tipos de excavaciones, porque no necesariamente se les va a indicar, ¿no? A ver, entonces, en cuanto a las excavaciones, vamos a partir por lo que nos dice el reglamento. El reglamento nos indica lo siguiente, ¿no? Que tenemos excavaciones masivas y tenemos excavaciones simples. Las excavaciones masivas son aquellas que se hacen por lo general cuando tenemos el nivel piso terminado negativo en la edificación, lo cual implica bajar la altura de toda la edificación. Por lo tanto, para los metrados tendríamos que considerar el área de todo el terreno a nivel de estructura, cimentación, y esa multiplicarlo por la altura de corte, la misma que se mide desde el nivel terreno natural hasta el nivel de corte, ¿ya? Entonces, tenemos la maquinaria que está haciendo una excavación y tenemos una aplicabilidad donde nos dicen lo siguiente, ¿no? Nos dice, si el nivel piso terminado es negativo, es un indicador que podrías tener excavación masiva, ¿no? Es un indicador, pero no necesariamente va a ser así. No es que si el nivel piso terminado es negativo, pues ya va a haber masiva. No es así. Hay una segunda opción que evaluamos, que es cuando el nivel terreno natural está por encima del nivel falso piso. Cuando sucede eso, que el terreno está por encima del nivel falso piso, nosotros automáticamente vamos a determinar una altura de corte. Esta altura de corte se mide entre el nivel terreno natural, que es el nivel tal cual tú lo encuentras afuera y no lo tocas, no lo modificas, ese es tu terreno natural, y tu nivel de corte es aquella, vamos a decir, distancia que se va a determinar en función al nivel falso piso. Usted tiene un nivel falso piso, mide 10 centímetros abajo,
Y ahí es donde usted va a encontrar su nivel de corte, ¿correcto? De tal forma que entre el nivel terreno natural y el nivel de corte vamos a determinar la altura de corte. Esta altura de corte multiplicada por todo el área del terreno, vamos a determinar la excavación masiva. Las excavaciones simples son aquellas excavaciones que se hacen no para bajar todo el nivel de la edificación, como si lo tiene la excavación masiva, ¿no? En lo que es excavación de zanjas, se refiere a las excavaciones que nosotros hacemos para alojar los elementos de la cimentación, así como de repente bases de escaleras, bases de maquinarias, ¿no? Y en fin, ¿no? Entonces, básicamente por ahí hay que tener en consideración que la excavación masiva es de todo el terreno, y la excavación de zanjas es de una porción, ¿no? Que corresponde al ancho y largo del elemento o de la partida. Cuando hablamos de excavaciones, esto es un cuadro en realidad que a mí me gusta mucho, es un resumen que, vamos a decir, plasma todo lo que hasta el momento estamos indicándoles. En la parte de excavaciones, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener claro que las excavaciones, las alturas de excavaciones, ya sean la masiva y simple o la masiva o simple, al margen de ello, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que estas excavaciones que nosotros vamos a determinar se hacen entre dos puntos, entre un nivel terreno natural y entre un nivel fondo de cimentación. Entre esos dos niveles es que yo voy a determinar mi altura de excavación. Entre el nivel terreno natural y entre el nivel fondo de cimentación, repito, está determinada mi altura de excavación. Pudiendo existir dos excavaciones, pudiendo existir una sola excavación. Depende de los niveles, ¿ya? H sub S es excavación simple, H sub C excavación o es aquella que me va a dar la excavación masiva y el H sub S es aquella que me va a dar la excavación simple, ¿ya? Muy bien. Entonces, asimismo, podemos observar nosotros un corte donde la idea es que se tenga en consideración nuestros niveles. Sabemos que lo normal es que usted excave, ¿sí? Entre el nivel terreno natural y entre el nivel fondo de cimentación. Entre esos dos puntos se va a hallar esta altura de excavación. Le decía que esa altura de excavación, ya sea la masiva y la simple o una de ellas, se tiene que tener en consideración que se va a hacer desde un nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación, ¿ya? Asimismo, miren ustedes en el gráfico, si nosotros llegaríamos a determinar que hay excavación masiva, es porque ustedes han encontrado su nivel de corte, ¿no es cierto? Y este nivel de corte vamos a ver cómo se llena, pero lo cierto es que ya usted lo plasma y ahí ya tenemos esa altura de corte, entre el nivel terreno natural y entre el nivel de corte, ¿no? Y esa altura de corte multiplicada por el área del terreno, pues me da los metrados de la excavación masiva. Luego tenemos desde ese mismo punto hasta el nivel fondo de cimentación, está determinada para la altura simple. Y esta altura simple, que es la que consecuentemente me da mi excavación simple, se va a hallar multiplicando el largo del elemento por el ancho del elemento por la altura, ¿no? Por la altura simple, ¿no es cierto? Por la altura simple, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Esta es una imagen que, bueno, debería quedar a ustedes un poquito captada porque es un resumen que me indica cómo va a ser la determinación de estas excavaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un corte de la cimentación. Cuando nosotros también empezamos el proceso de metrados, pues tenemos que también tener claro que hay elementos que usted tiene que ver obligatoriamente en su corte. Sin eso no va a poder realizar los metrados, ¿sí? Entonces, estos niveles claves que se tienen dentro del corte de una excavación corresponden a los siguientes: nivel terreno natural, nivel falso piso, nivel 0,0 y nivel fondo de cimentación. Si esos niveles ustedes lo ven en su corte de la cimentación de sus planos, ¿no? Que están metrando, pues no habría ningún inconveniente porque están todos los niveles y por lo tanto me va a permitir obtener información valiosa. Entonces reviso que esa información, esos niveles estén en tus cortes y luego se procede, ¿no? Sabemos que el nivel donde
o aquel punto donde se aloja la cimentación es el nivel fondo de cimentación. Asimismo, tenemos un nivel sin tocarlo, que es el nivel terreno natural, ¿no? Más 30, que en este caso está coincidiendo con el nivel piso terminado. Si tú al nivel terreno natural, que en este caso coincide con el nivel piso terminado, que por comparación nomás lo estoy colocando, porque un nivel piso determinado no debería ir en un corte, ¿no? Como referencia nada más. Entonces, si ustedes, que en este caso el nivel piso terminado está coincidiendo con el nivel terreno natural, entonces de ahí usted mide 5 centímetros abajo y está su nivel falso piso, porque entre el falso y el piso hay 5. Ahí está, nivel falso piso más 25. Luego, tengo que ubicar también mi nivel 00. ¿No? Mi nivel 00 es importante porque positivos es hacia arriba y negativos hacia abajo, ¿no? Entonces, luego tengo que hallar mi nivel de corte. Ese nivel de corte, ¿cómo lo hallo? O sea, ¿cómo empecé a plasmar? Porque hay una regla que usted tiene que aplicar, ¿no es cierto? Usted decía que si mi nivel terreno natural está por encima de mi nivel falso piso, definitivamente voy a tener que meter masiva. ¿No es cierto? Ese es el entendimiento, ¿ya? Muy bien, entonces este nivel de corte va a encontrarse 10 centímetros abajo del nivel falso piso, ¿ya? Tal cual lo vemos ahí. Y se supone que hay una medida de 15 centímetros desde el nivel de corte hasta el nivel 0, 0, ¿no? 15 centímetros para poder completar también el acornamiento. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Que en este caso se tiene la altura de relleno de 0.20, ¿no? De 0.20. ¿Por qué? Porque el nivel fondo de cimentación es una distancia entre el nivel, mejor dicho, este nivel fondo de cimentación menos 1,20 m, ¿ya? Se va a tener que regir desde el nivel 00, ¿no? Desde el nivel 00 hasta el nivel fondo de cimentación es 1,20 m, ¿no? Y luego, como ya he determinado, pues, que toda la altura es 1,20 m, pero no significa que esa medida sea para hacer por cimientos corridos, ¿no? Vamos a tener que ver cómo están sus demás niveles. Y finalmente, pues con ello, nosotros determinaremos los datos, ¿no? En este caso, teniendo, por ejemplo, una altura de relleno de 0.35 y la basecita de 0.25, ¿no? Entonces, básicamente, por ahí es el tema en cuanto a los cortes, miren. Y finalmente, ¿cuál es mi objetivo? Determinar esta altura simple, ¿no? No solamente determinar mi altura de corte, que es la que me va a dar mi excavación masiva, sino también determinar mi excavación simple para poder también plasmar esos valores en los metrados pues correspondientes, ¿no? Que me toque realizar. En cuanto a una aplicabilidad, miren ustedes, vemos un metrado de la partida de excavaciones. Vemos que se están cumpliendo las recomendaciones que yo también les indiqué, ¿no? Vemos un esquema que es en base a sus planos, nada más, no estoy inventando nada, no estoy aquí colocando pues cosas que no correspondan. Está en función a sus planos originales, ¿no? En función a mis planos originales he sacado esa plantilla y solamente de ahí conservo su área y sus ejes, ¿no? Nada más. Entonces luego ya yo tengo que ir identificando en qué franjas estarán los cimientos, ¿no? Tanto horizontales como verticales. Asimismo, lo que se tiene que considerar aquí es en función, ¿no? A su número de veces también que estén ahí presentes, ¿no? Tal vez. Entonces, básicamente es por ahí el tema. Siempre hay que aplicar estas consideraciones de los coloreos, de las identificaciones, ¿ya? Muy bien, entonces miren ustedes, ya en esta partida de excavación se ha considerado este esquema que se llama esquema de excavaciones. En la base es una fiel copia, vuelvo a repetir su plano de cimentación. Sino que aquí voy a resaltar los elementos que quiero meter, nada más. Eso nada más es, digamos, ahí un poquito el tema, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos nosotros colocado, están con sus ejes debidamente puestos de todo lo del área que se tiene, vamos a tener que chequear sus cortes, porque recuerden que la partida de excavación, su unidad de medida es metro cúbico. Significa que tengo que tener 3 dimensiones, un ancho, un largo y una altura. El ancho y el largo lo voy a obtener de mis planos o de mis esquemas de excavaciones, ¿no? De ahí lo voy a determinar.
Y obviamente va a ser más fácil porque la medida está más limpia, están todas las medidas colocadas, ¿no? Horizontal, vertical, están todas las medidas colocadas, listas ya para que vayan a mi planilla de metrados, ¿no? Entonces, miren ustedes, yo tengo la base que la unidad de medida es metro cúbico, por lo tanto necesito sacar 3 medidas. 2 de ellas ya la van a encontrar en los planos y una de ellas, ¿no? Y una de ellas la van a encontrar en el corte, ¿ya? En el corte, ¿no? Ahí podemos darnos cuenta cuánto es esta altura simple, que en este caso es 1,10, ¿no? Una vez que ya ustedes tienen sus esquemas, tienen sus cortes y pueden ver con total claridad la medida que les corresponda, vamos a la planilla de metrados. ¿Correcto? Vamos a las planillas de metrados, que yo lo tengo aquí en Excel, ¿no? Esta planilla de metrados que yo lo manejo están aquí en Excel, ¿no? Ahí está, ¿no? Está en Excel, ¿no? Como hoja de cálculo para que luego se trabaje en las partidas que se deseen, ¿ya? Entonces, viene después de mis esquemas, de mis cortes, ya vienen mis planillas de metrado, ¿no? Donde básicamente la técnica es que comencemos a describir en función de los ejes verticales y horizontales, ¿ya? Y cada uno de estos ejes verticales y horizontales pues van a tener su descripción de vida, sus cantidades, su largo, su ancho, su alto, bueno, y su parcial, ¿ya? Entonces, en este caso es la primera partida que conforma la partida movimiento de tierras, ¿no? Tenemos las excavaciones, relleno y eliminaciones. En cuanto a las excavaciones, un dato importante en estos trabajos es que ustedes determinen sus alturas correspondientes en base a sus planos. Ya, eso ya lo hemos visto, ya está. En relación al relleno, su unidad de medida también es metro cúbico, ¿no? Y según el reglamento nos indica que las partidas de relleno son aquellos que comprenden la ejecución de los trabajos pendientes a rellenar, como es el caso de colocación de tuberías, cimentaciones enterradas o el relleno de zanjas. En esta partida de relleno se tienen dos tipos: rellenos que van encima del nivel terreno natural y rellenos que van debajo del nivel terreno natural. Entonces podemos ver dos imágenes. En una está el relleno debajo del nivel terreno natural y en la otra está encima del terreno natural, ¿no? Entonces eso básicamente también es una diferenciación, no es una sola altura, ¿no?, que se tenga que rellenar. A veces son dos tipos de rellenos que tienen un mecanismo también diferente de metrar, ¿ya? No es que sean lo mismo, ¿ya? Entonces, literalmente el relleno debajo del nivel terreno natural se encuentra pues debajo de esa línea, de ese nivel. Y el relleno que es encima, pues sí, ¿no? Va a ir, digamos, va a ser la base del falso piso y luego del piso y va a ir entre pues los muros, ¿no? O los sobrecimientos. Esta es la partida de relleno debajo del nivel terreno natural, como estamos observando, ¿no? Aquí en la foto, este es el relleno debajo del nivel terreno natural. Es una porción pequeñita. Fin del sobrecimiento y fin del cimiento es el ancho, ¿no? Bueno, luego toda la longitud, ¿no? Toda la altura también que se tenga. Entonces, eso es en cuanto al relleno, en este caso, debajo del nivel terreno natural, ¿no? Debajo del nivel terreno natural. Y también en metros cúbicos necesitamos datos de 3 dimensiones: el ancho, largo y altura, ¿ya? Entonces, para evaluar si nosotros tenemos o vamos a considerar el relleno en la edificación, es una regla, ¿no?, que se tiene ahí, ¿no?, que el nivel terreno natural esté por encima del nivel falso piso, ¿no? De esa manera se determina también si tendremos las partidas, en este caso relleno debajo del nivel terreno natural. La metodología siempre se ha indicado en cuanto a los metrados es que se tenga esquemas, como ustedes lo observan. Eso es un esquema, por ejemplo, de la partida de relleno. Entonces yo sé que si yo no tengo esquema, pues no voy a tener clara la situación en relación a su medida. Entonces me agencio de un esquema. Estos esquemas es un fiel reflejo de tu plano de cimentación o aligerado, son lo que te corresponde. Obviamente, pues en este respaldo vamos a tener que colocar achuramientos, ¿no?, para saber que esas partidas en esas dimensiones
pues están allí con esos valores y yo los voy a tomar para metrar, ¿no? Entonces, de esa manera se ha considerado acá el relleno. Acordémonos que los rellenos son aquellas partidas que se realizan para poder llegar a los niveles establecidos en los planos. Eso básicamente es lo que se refiere como relleno. Puede ver en ese sentido un relleno que se coloque encima del nivel terreno natural, o puede haber un relleno que se coloque debajo del nivel terreno natural, que es diferente. Si el relleno se colocó debajo, significa que eso es una porción pequeñita, como lo observamos aquí. Fin del sobrecimiento y fin del cimiento. Es una porción pequeñita. En cambio, el relleno encima del nivel terreno natural es un relleno que también se llama masivo, que es entre los sobrecimientos o es entre los muros, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente hay que tenerlo aquí presente, ¿ya? Con esa información y respaldo yo me voy a mis planillas de metrados, ¿correcto? A mis planillas de metrados. En mis planillas de metrados, los datos que nos acompañan es la columna descripción, es la columna cantidad, es la columna largo, es la columna ancho, es la columna alto y parcial. En lo que es la descripción, voy a tener que describir en función a los ejes. Nuevamente, separemos ejes verticales, ejes horizontales. Separemos. Y en los ejes horizontales, una vez que ustedes han tenido su esquema, su achuramiento, su determinación de medida, están coloridas, ya saben qué es lo que va a tener que hacerse, ¿correcto? Una vez que ya está claro eso, es donde recién ustedes van a ir a sus planillas, ¿no? Aquí ya tengo las medidas horizontales, tengo las medidas pues verticales, ¿no? Ya tengo coloreado qué elementos son los que van a tener que considerarse, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a colocar en la descripción, ¿no? En la descripción vamos a colocar en qué eje se encuentran esos elementos que vamos a nosotros a metrar, ¿ya? Entonces, como en este planito hay muros de cabeza y hay muros después de... A ver, en lo que refiere a todo este contexto de los rellenos, vemos que hay diferentes también dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el sobrecimiento también tiene diferentes medidas y eso hace que también infiere en el relleno debajo del nivel terreno natural. Como en este caso, en el eje horizontal, los sobrecimientos son de 25, ¿no es cierto? Los sobrecimientos, los ejes verticales, los ejes horizontales son de 15, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el sobrecimiento, pues, si mi ancho de mi cimiento es 40, así está referenciado, ¿no es cierto? Es 40, mi sobrecimiento es de 15, pues me queda 25 a rellenar. Y eso pasa en los ejes horizontales. En los ejes verticales, si mi ancho del cimiento es 40 y yo ya voy a ocupar 15 con lo que es el sobrecimiento, pues me queda 25, ¿no? Y eso está pasando en los ejes verticales. En los ejes horizontales, pues no. Entonces, ya con eso se ha trabajado la planilla de metrados. Miren ustedes, siempre es una constante en la descripción, es separando los ejes horizontales, ejes verticales y la descripción, por ejemplo. Tenemos aquí, si quisiéramos saber cómo se ha hecho la descripción, decimos, vamos a metrar ejes horizontales, que son el eje 1, 2, 3 y 4, estos son los ejes horizontales, ¿no? Eje 1, 2, 3 y 4. Y entonces, y luego tenemos los ejes verticales de arriba hacia abajo número. Entonces, con esa información ustedes dicen, ¿no? Voy a metrar el relleno compactado debajo del nivel terreno natural. Entonces, si vas a compactar el relleno debajo, recuerde que van a ser estas porciones pequeñitas, ¿no? Estas porciones, pues, pequeñas, ¿no? Fin del sobrecimiento y fin del cimiento, ¿no? Son pequeñas. Entonces, esas determinaciones de los rellenos que yo voy a considerar, ya les dije, es entre el eje vertical y el eje horizontal. En el eje horizontal, como son de 15, entonces el ancho que me queda es 25, ¿no? Y ahí se identifica, ¿qué más? Mira, ingeniera, yo sé que en este caso, lo que es relleno, compactado debajo del nivel terreno natural, ¿no? No se observa, ingeniera, un poquito claro, ¿no? Claro que aquí sí está un corte de la cimentación y vemos que esta área que está churada es un gráfico de relleno debajo del nivel terreno natural. Entonces se entiende que va a ser
fin del sobrecimiento y fin del cimiento, ¿no? Y eso lo que se ha reflejado y se ha colocado aquí, ¿no? En los ejes horizontales, que es lo primero que se ha indicado que se va a metrar. Y el ancho es de 25. Entonces, lo que aquí vamos a considerar es la longitud, es el ancho y es el alto. En cuanto a la longitud, decimos, en el eje horizontal tenemos que el eje 1 es igual al eje 4. Entonces se va a hacer el agrupamiento, ¿no? Eje 1, eje 4. Entonces ahí se coloca, se empieza colocando los ejes principales, los ejes donde se ubican las franjas. Si estoy evaluando el 3,62,5 y el 3,62,5, pues si yo estoy, digamos, evaluando esa longitud, correcto, en ese eje 1, ¿sí? Yo tendría que decir si son iguales, ¿no? Lo cojo en bloque, que sería todo el eje 1 y sería todo el eje 4, ¿no es cierto? Entonces pongo eje 1 y eje 4. Yo sé que allí se encuentran mis franjas que voy a metrar. Se llaman ejes principales, donde se ubica en este caso el elemento. Pero hay ejes que están limitando, ¿no? Hay ejes que te dicen, mira, acá empieza y acá termina. Esos se llaman ejes limitantes. Y es por eso que cuando se describe se pone, primero comienzas escribiendo los ejes donde se van a ubicar tus elementos. Y luego, ¿no es cierto? Y luego en palmas colocando los ejes limitantes. Es decir, en este caso de la franja que está en el eje 1, sus ejes limitantes sería A y C, ¿no? Esos son sus ejes limitantes. Entonces, entre esas ya descripciones que ya todos nos ubicamos que serían en este eje superior, ¿no es cierto? Esa es la idea de la descripción. Vamos a considerar qué cosa, me dicen la longitud. ¿Cómo voy a hallar la longitud? Si toda esta medida de los planos, ¿no? Voy a sacar mi calculadora. Si toda esa medida de los planos, ¿ya? Vale 8 metros, vale 8 metros, pero yo no voy a rellenar todo, ¿no? Hay ya porciones de columnas, ¿no? De columnas con sus muros, ¿no? Entonces esos 8 le voy a restar la columna de 25 por 25, le restaré 0,75, ¿ya? ¿Qué más? Nada más. Es por eso que ahí me queda 7,25. ¿Cuánto es su ancho? Pues 25. Lo escribió aquí, ¿no? 25. Ancho horizontal 25. A ver aquí, ¿no? Entonces 25. Y el alto es 30, ¿no? Este alto de aquí es lo que se está considerando, ¿no? 30. Y multiplicamos. Igual se va a hacer para los ejes 2, para los ejes 3. Siempre se comienza enunciando el eje principal, el eje donde se ubican esos elementos que estoy metrando. Y luego pues lo van a cortar tus ejes limitantes, ¿no? Tus ejes limitantes. Por eso es importante que achuren, que coloreen, para que sepan pues que por ahí es el tema de que debería ser controlar esos ejes, ¿ya? Muy bien, este es un relleno, por ejemplo, encima. Ya no veo una porción pequeñita, fin del cimiento y fin del sobrecimiento, ¿no? Ya no, porque este es un relleno masivo. Es, obviamente también tienen sus patrones, tienen sus parámetros, ¿no? Y eso se hace entre sobrecimientos, ¿no? Por eso ustedes ven achuradas toda aquella área que está entre los sobrecimientos, ¿no? Eso es lo que se va a considerar como relleno encima del nivel terreno natural. Y si ustedes lo observan, es diferente a la concepción, pues, ¿no? Pasada, ya no es una porción pequeñita, sino es todo el área, ¿no es cierto? Todo el área entre los sobrecimientos y difusión a como enuncia también en mis ejes, ¿ya? Entonces, miren, ahí tenemos igual el nivel fondo de cimentación, tenemos un nivel terreno natural, ¿no? Luego tenemos un nivel 0,0, una altura de relleno, que en este caso es de 15 centímetros. Y pues bueno, eso es lo que se ha considerado, ¿no? Ven ustedes aquí que tampoco es tan fácil, ¿no? Hay que colocar el largo, que en este caso es 3,77, el ancho, que también hay que reportar pues las medidas, ¿no? Que se tienen aquí consideradas. Y esto va a una planilla de metrados, ¿no? La planilla de metrados nuevamente, en lo que es descripción, empiezo escribiendo los ejes donde se ubican los elementos que estoy metrando. Punto y coma entre los ejes limitantes. ¿Por quiénes serán los ejes limitantes? Tendríamos que ver el planito para que con base a ello, pues, saquemos las medidas, ¿no? Saquemos las medidas.
Miren ustedes, aquí luego, cuando ya quiero hallar el relleno total, voy a tener que sumar el relleno de encima del nivel terreno natural y el relleno debajo del nivel terreno natural, ¿no? Tenemos que sumar todos los rellenos. Entonces, el volumen total a rellenar será de 13.90, ¿no? Los 5 después de haber sumado y todo lo demás. Entonces, el volumen a solicitar no serán los, o el volumen total a solicitar, ¿no? Para eliminar va a ser igual al volumen del metrado sobre el factor de consolidación, ¿no? Que en este caso tenemos de 0.8. Entonces, eso se va a simplemente aplicar en la fórmula. Mejor dicho, el volumen que tú sacaste, que es 13.90, lo vas a dividir entre tu factor de consolidación, ¿no? Y con eso nos va a salir un dato que es el relleno, en este caso, pues total, ¿no? Luego se tiene la partida eliminación de material excedente. Esa partida no se tiene que hacer ningún cálculo así como lo hicimos en las demás partidas, sino que ahí nos vamos a guiar de datos que ya se han trabajado. Entonces, en lo que es la eliminación, este volumen excavado va a ser igual al el volumen eliminado es igual al volumen excavado por 1 más C menos volumen rellenado por 1 más C sobre C, ¿no? Esa es la estructura matemática, esa es la formulita que utilizamos para poder determinar qué material, ¿no? O cuánto material vamos a nosotros a eliminar, ¿no? Pero esta se basa en los datos, en el volumen excavado y en el volumen rellenado también, ¿no? Y en los factores de esponjamiento que se lee y en los factores de consolidación. Estos factores de consolidación y esponjamiento dependen del tipo de material. Ahí veo un cuadrito donde en función del tipo de material, pues se tienen estos valores, ¿ya? Lo normal es que sea una tierra común o natural, su esponjamiento del 25% y su consolidación de 0.8. Y bueno, con esta información ya de calcular el volumen, ¿no? De eliminación, ya es que se terminaría todo vamos a decir, esta connotación de las partidas de movimiento de tierras. Cuando hablamos de obras de concreto simple, también hay una serie de elementos, ¿no? De partidas que los constituyen, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la partida de cimientos corridos, ¿no? Luego tenemos la partida de subzapata o falzapata, la partida de solados, ¿no? La partida de estructura de sostenimiento sobre cimiento. Entonces, en cada una de estas partidas que ustedes lo ven con un poquito ya se tiene relación a las obras de concreto simple, podemos nosotros observar que la unidad de medida va a estar en relación a dos partidas, ¿no? Dentro de obras de concreto simple tenemos dos partidas específicas, ¿no? Una que es el concreto, que se va a medir en metros cúbicos, y otra que es el encofrado y desencofrado, que se va a medir en metros cuadrados. Entonces se entiende que cuando son obras de concreto simple, pues no hay la adición de la armadura de acero, ¿no? Es solamente sus agregados, ¿no? Y vamos a trabajar dos tipos de partidas específicas, el concreto en metro cúbico y el encofrado en metros cuadrados. Esto es por decir, es una aplicación de la evaluación de la partida concreto en cimiento corrido. En cimiento corrido, ¿ya? Entonces, para ello necesito dos elementos, ¿no? Le dije, necesito mis esquemas y necesito mis cortes y, bueno, mis planillas de Excel, ¿no? Necesito esas herramientas para poder hacer un buen metrado. Tus esquemas que tú vas a realizar van a estar en función a tus planos de cimentación o aligerado. Va a estar en función a ello, ¿no? Entonces aquí tenemos el esquema de la partida de cimiento corrido que se ha hecho en base a los planos, ejes verticales, letras, ejes horizontales, números, ¿no? Ahí está lo mismo que se ha plasmado en el planito original, están las medidas también bien puestas, ¿no? Y sabemos que del esquema vamos a obtener dimensiones de ancho y largo, y en relación a las alturas vamos a determinarlo con la información estructural, ¿no? Ya hemos hablado que hay 5 niveles que no deberían de ausentarse, siempre deberíamos de estar presentes en los cortes, ¿ya? Muy bien, entonces del corte voy a obtener la altura. ¿En cómo se va a obtener esta altura? Tenemos un nivel fondo de cimentación de menos 1,10 m, ¿no? Y tenemos un nivel terreno natural que es más menos 0,0. Entonces, todas las medidas se van a dar desde ese punto, ¿no es cierto?
desde ese punto. Es desde el nivel, en realidad, 0, 0, decimos que positivos es hacia arriba y negativos hacia abajo, ¿no? Eso también hay que tenerlo, pues, presente. Y ya con toda esta información de que ustedes trabajan en función a sus esquemas, en función a sus cortes, en función al registro, ya vamos a decir en borrador que ustedes tengan de esas partidas, vamos a ir a la planilla de metrados para cimiento corrido. Aquí podemos ver que se enuncia la partida y su especialidad, ¿no? Concretos simples, cimientos corridos. Y dentro de ello, pues, está incorporando en la descripción los ejes verticales y los ejes horizontales, ¿no? Tal cual están coloreados, miren ustedes. Aquí los ejes verticales están de un color y los ejes horizontales están de otro color, ¿no? Y eso es lo que aquí colocamos. Entonces vamos a decir, vamos a meter los ejes verticales y luego los ejes horizontales. Entonces los ejes verticales, por ejemplo, están los ejes A, eje B y eje C. ¿Entre qué ejes? ¿Cuáles son sus límites? Eje 1 y eje 4. ¿No? Y eso es lo que se ha colocado. Y luego también tenemos el eje B, ¿no? El eje A, el eje B y el eje C se parecen, ¿no? Son iguales, exactamente. Entonces se ha agarrado un grupo, eje A, eje B, eje C, entre los ejes 1 y 4, cantidad es 3, largo de 25, ancho 40, alto 80, eso estaba aquí en el planito. Y lo mismo hacemos para los ejes horizontales, ¿no? Como ya lo tenemos pintado, coloreado, identificado, pues simplemente es registrar sus valores, ¿no? ¿Qué ejes son horizontales? Eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4. ¿Entre qué ejes limitantes? Eje A y eje C, ¿no? Y eso es lo que plasmo. Luego los demás datos, bueno, van a salir rapidísimo porque ya ustedes lo estructuró, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son las consideraciones a desarrollar en este proceso de metrado, ¿no? Finalmente obtengo 19.1 metros cúbicos. Con esta data de los metros cúbicos, o con esta data de la cantidad de materiales, pues, que yo necesito, van a estar en función a su aporte unitario. El libro de Capeco, Costos y Presupuestos en Edificaciones, nos brinda una guía de todo lo que son cálculos de materiales. No solamente en relación a los concretos, sino también a la madera, también en relación, me parece, a lo que son el acero, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones, las cuantificaciones unitarias las maneja Capeco. Esta es una de las tablitas que maneja Capeco, donde se indica las dosificaciones a desarrollarse o a tomarse en cuenta para ese tipo de concretos. Luego, en relación al aporte también unitario que nos presenta la Capeco, vemos entonces la proporción o en este caso, la dosificación. Y vemos que por cada metro cúbico que se quiera por fabricar necesitamos 2.9 bolsas de cemento, 0.83 metros cúbicos de hormigón, 0.40 o 48 de agua, 0.48 de la piedra mediana y 0.10 del agua, ¿no? Entonces todos esos materiales son parte de la cuantificación unitaria, ¿no? De la cuantificación unitaria. Pero yo en mis metrados no tengo pues un cubo, porque todo lo que ustedes están viendo es para un metro cúbico. Pero si usted necesita ese requerimiento, esa cantidad, usted tiene que multiplicarla por el metrado, porque eso es por metro cúbico de concreto ciclópico. Y tú ya metraste tus metros cúbicos de concreto ciclópico. Entonces, básicamente entra a tallar ahí, metrado por el aporte unitario, ¿no? Y se saca la cantidad de materiales totales. En la partida de sobrecimiento, que es otro elemento concreto simple, pasa lo mismo, siempre la misma situación. Tengo que tener mis esquemas y tengo que tener mis cortes. En el caso del concreto, miren ustedes la unidad de medida del sobrecimiento es metro cúbico, ¿cierto? De igual manera, tengo que presentar mis esquemas, su corte, tal cual estoy observando, ¿no? Ahí voy a sacar longitud. Y luego también necesito, en el caso del concreto, pues 2 medidas más. Ya mis esquemas me van a dar la longitud y los cortes me van a tener que alimentar del ancho y del alto, ¿ya? Del ancho y del alto. Aquí es importante tener en cuenta que de repente se ha movido, ¿no? Un poquito el tema de toda la connotación, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando yo hablo de los sobrecimientos, la partida de concreto, se refiere a que los sobrecimientos, ¿no? Van entre columnas. Esto hay que tenerlo en claro, ¿ya?
Los sobrecimientos no atraviesan columnas, los sobrecimientos van entre columnas, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, cuando yo hablo de concreto, yo automáticamente empiezo en 3 dimensiones. Y estas 3 dimensiones tenemos que organizarnos de dónde se sacarán, quién nos las dará. De hecho, sé que va a estar en función al plano, ¿no? De hecho, ¿no? Pero fundamentalmente ya hay que tener en cuenta esa unidad de medida. Entonces rápidamente pienso que mis planos van a figurar sus longitudes, ¿no? Y mis cortes van a estar presentes para poder determinar el ancho y el alto. Y luego de ello también me voy a mi planillita, ¿no? De concreto en sobrecimientos. Aquí podemos ver las partidas, podemos ver sus ejes horizontales, verticales, y siempre en la descripción indicando. ¿Qué indico? Indico mis ejes principales donde están ubicados los elementos, ¿cierto? Y luego vamos a tener que metrar también los ejes horizontales. Entonces vamos metiendo ejes verticales, ¿no es cierto? Amarillo, ejes horizontales, que son los verdes, ¿no? Y en función a eso vamos describiendo ejes principales donde está ubicado por los elementos, vuelvo a repetir, y entre los ejes limitantes, que en este caso son donde empieza y termina, pues, ¿no? Sería eje 1, 1, 4, 4. Entonces lo mismo hacemos para los ejes horizontales y de esta manera obtenemos el metrado, ¿no? Con ese metrado rápidamente que se tiene ahí se pueden trabajar muchísimas cosas, ¿no? Esa es la base en realidad de todo. En la parte de encofrado y desencofrado en lo que son sobrecimientos, el reglamento me dice metros cuadrados, ¿no? Y se entiende que esos metros cuadrados que se va a tener que plasmar va a estar en función a la longitud, ¿no? Y al alto, en lo que es encofrado y sobrecimiento, ¿no? Encofrado y sobrecimientos. Entonces recuerden que ahí están sus esquemas, ¿no? Ahí están sus esquemas con los ejes, con las medidas, ¿no? Con lo que realmente se necesita. Entonces, en base a eso, lo que en este caso se considera es la longitud, que la saco de los esquemas. ¿Pero qué longitud? Aquella longitud del sobrecimiento donde no atraviesen las columnas, ¿no es cierto? Es entre columnas. Y lo multiplicaremos por el número de caras, que por lo general son 2. Y luego necesito sacar datos de alto. Y estos datos de alto los saco del corte, ¿no es cierto? Eso de igual manera con toda esa información, yo voy a mi planilla de metrado, que la tenga en Excel, ¿no? Ingreso ejes verticales, ejes horizontales, y voy a indicar dónde están posicionadas esas franjas que se están metrando, ¿no? Y que finalmente pues va a ser parte del desarrollo que se tenga de todo el proyecto. Entonces, en los ejes B', B o B nada más, B', B', entre los ejes 2, 2 y 3, 3, ¿no? Entonces, siempre hay que observar el tema de los ejes limitantes, es importante, ¿ya? Con estos metrados que hemos determinado de 64.5 metros cuadrados, usted también puede determinar su cantidad de materiales. Para ello necesito mi cuantificación unitaria. ¿Ya? Necesito mi cuantificación unitaria como la que ustedes están observando. Esta es una cuantificación unitaria que me viene a Capeco de la partida encofrada de sobrecimientos, ¿ya? Entonces nos indica que por cada metro cuadrado encofrado y desencofrado, vamos a utilizar 4.83 pies cuadrados de madera, tornillos. Entonces usted tiene los metrados lo determinamos aquí, nos salió 65 metros cuadrados. Ese valor lo multiplico por la cuantificación unitaria y me va a salir el requerimiento total, ¿no? Entonces esto es para un metro cuadrado, ¿cierto? Pero yo no tengo un metro cuadrado. Yo tengo ¿cuántos? 64.5 metros cuadrados, ¿ya? Bien, así mismo me da, miren el libro de Capeco, también me da la cantidad de alambre número 8 y la cantidad de clavo de 3 pulgadas. Y con eso saco mi requerimiento pues total, ¿no? Para lo que son encofrados. Asimismo tenemos la partida falso piso, ¿no? La partida falso piso es parte también de la obra de concreto simple y la norma nos indica que es en metros cuadrados. Si es en metro cuadrado necesito 2 dimensiones, longitud y ancho. Y esa la encuentro en mis esquemas, como lo estoy observando. Con esa información me voy a mis planillas, como ustedes lo están observando. Voy a colocar descripción,
Ejes principales, ejes limitantes, ¿no? Cantidades, largo, área y parcial, ¿no? Y obtengo casi ahí 70 metros cuadrados de falso piso. De igual manera, con los metrados que usted saca, puede determinar las cantidades totales, pero para eso necesito cuantificación unitaria, que es la que ustedes observan. Entonces, en función a tu dosificación, es lo que se nos va a dar la cuantificación, la cantidad de materiales, ¿ya? Lo cierto es que estas tablitas de aporte unitario para lo que son materiales, ¿no? Están desde el 1 en 6 hasta 1 en 12. Lo normal es trabajar con 1 en 8, ¿no? Y ahí nos dice cuántos bolsas de cemento, cuánto hormigón, cuánto agua para un metro cúbico. Pero como tú no tienes un metro cúbico, si no tienes más, entonces ahí donde nos sale el requerimiento total, como en este caso, ¿ya? Luego las partidas en relación a las edificaciones de concreto armado están constituidos a su vez por diferentes elementos. Se entiende que son aquellos elementos donde tiene la incorporación del acero estructural, ¿no es cierto? Se entiende que es por ahí el tema, ¿ya? A ver. Entonces se entiende básicamente que es por ahí, ¿no es cierto? Que las obras de concreto armado son aquellas que están adicionando en su cuerpo la armadura, ¿no es cierto? Y que por lo tanto tiene el tenor de obras de concreto armado. Dentro de ello vamos a colocar a todos los elementos que tengan esa necesidad pues, de ser de concreto armado, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cimientos reforzados son de concreto armado y dentro de ellos a su vez tienen tres partidas: concreto en metro cúbico, encofrades en metros cuadrados y armadura de acero en kilogramos, ¿ya? ¿Quién más se parece a esas partidas dentro de una edificación? Pues tenemos las columnas, ¿qué más tenemos? Las losas, ¿no? Que por ahí nosotros hagamos, o otros elementos, las escaleras también, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de ellos se tiene, como ya les decía, las columnas, vigas, escaleras y losas, ¿no? Y además, cada vez que ustedes escuchen esos elementos como parte de los elementos estructurales, tienen que ustedes rápidamente saber que esas van a involucrar tres partidas específicas, ¿no? El concreto, el encofrado y el acero. Esto es un poquito lo que les decía, que es lo que me indica que es importante, ¿no? Tener en consideración el sistema constructivo del cual yo estoy metrando. Porque cuando lleguemos a columnas, les dije, las columnas de una edificación de albañilería es diferente a la altura de la columna de una edificación aporticada. Por eso era importante que antes, ¿no? Es como un saber previo, ¿no? Que se tenga que tener cuando metramos, ¿no? Es decir, esta será una edificación aporticada, será una edificación de albañilería confinada, ¿no? ¿Cuál será, digamos, su razón? Para ello, la norma nos indica, por ejemplo, si es albañilería confinada, la altura de la columna es parte superior del cimiento corrido hasta parte inferior de la viga. Si es aporticada, la altura de la columna es parte superior del zapata, ¿no? Y parte superior de la losa, ¿no? Entonces miren ustedes, por eso es importante, y les decía, apréndese el sistema constructivo, porque en base a eso nosotros metramos. Bueno, aquí vemos la altura de la columna que se ha determinado, ¿no? Se ha determinado la altura de la columna y pues bueno, cada una de estas tiene sus niveles y eso es la intención, ¿no? Que estén los niveles también bien puestos para que luego cuando ejecutemos pues no haya ningún tipo de complicación. En este caso se está viendo la altura de la columna para una edificación de albañilería confinada, ¿no es cierto? Entonces se entiende que la altura de la columna va a ser parte superior del cimiento corrido, parte inferior de la viga. Cuando llegamos a columnas, también es importante manejar esta secuencia de identificación de columnas, ¿no? Sigue siendo mi guía, mis planos, no he cambiado de escenario, sigue siendo mi guía, mis planos, y ahí he identificado, ¿no es cierto?, con círculo rojo, con círculo azul, verde, magenta, he identificado los tipos de columnas, por así decirlo. A pesar que tengan la misma sección, un poquito les he puesto, ¿no? Se ha puesto un código para saber sobre todo cómo es la que se está trabajando esas partidas, ¿ya? Entonces, en lo que refiere a concreto, ¿qué necesito? Sé que la unidad de medida es metros cúbicos, ¿no? Pero en todo caso basta que haya de una columna y luego lo multiplicamos por el número de columnas, siempre y cuando sean típicas.
¿no? Entonces, en lo que refiere a concreto, en columnas es metro cúbico y se entiende que necesito 3 dimensiones, un alto, un ancho y un largo. La altura la vamos a obtener de los cortes. El ancho y largo lo vamos a obtener de la sección. Y el número de columnas lo vamos a obtener del esquema. Asimismo, cuando nosotros trabajamos en la partida de concreto, columnas, interviene un factor que es el endentado, siempre y cuando, vuelvo a repetir, la edificación sea de albañilería confinada, ¿no? Siempre y cuando guarde este contexto, esto es lo que va a realizarse, ¿ya? Entonces, si es que sus columnas que tienen en la edificación forman parte de un sistema constructivo aporticado, no debería de hacer esto. Si es que por el contrario, ¿no? Si es que por el contrario, el tipo de edificación es albañilería confinada, pues obligatoriamente tiene que llevar un tipo de conexión, que podría ser la endentada, que es una de las más usadas, o podría ser la de mechas o chicotes. En este caso, lo que aquí les estoy un poquito presentando es la forma de cómo se analiza el volumen de concreto para los endentados. Entonces aquí cuando está en el centro no hay ningún problema, acá hay correspondencia. De este espacio es como que si este espacio de aquí, este ancho, por toda la altura fuera de concreto, ¿no? Y eso no es así porque acá hay porciones que están salidas, pues, ¿no? Entonces, si yo estas porcioncitas los paso para este lado vacío, pues efectivamente voy a lograr que esto sea como un bloque macizo, ¿no? ¿No es cierto? Como un bloque macizo y donde está llenado de endentado. Entonces, ahí es donde viene el número de columnas, cuántas columnas están haciendo, ¿no? O tienen ese detalle por 0.05, que es la, vamos a decir, la dimensión de la unidad saliente, por el ancho del muro, dependerá si es de cabeza o soga, y por el factor. ¿Qué significa factor? El factor significa si está centrada tu columna o está en una esquinera. Si está centrada, pues bueno, no había mucha complicación, ¿no? Y si no, pues bueno, tendrá que tomarse también las sesiones correspondientes, ¿no? Luego que ya hemos identificado todo este tema de las conexiones que se va a tener que dar, vamos a la planilla de metrados. En las planillas de metrados que nosotros realizamos, va a ir la partida, va a ir su descripción y sus demás columnas como cantidad, largo, ancho, alto y parcial. Aquí hemos identificado que son 12 columnas, de largo 0.25, de ancho 0.25 y de alto 3.125. ¿Cómo la hallamos? Lo hemos sellado de esta manera, que ustedes están observando altura de columnas 3.125. Entonces, así también hago con la partida de concreto, ¿no? Como ustedes están observando, ¿no? También siempre siendo, vamos a decir, claros. Yo pongo con el endentado, presento la fórmula y pues bueno, tendré que también hallar adicionalmente ese metrado de endentado, ¿ya? Muy bien. Ya un poquito para ir terminando, bueno, el tema de metrados es bien amplio en realidad, pero he querido dar una mixtura rápidamente. Esto es en cuanto a lo que son concretos, ¿no? En lo que es encofrado y desencofrado, es importante tener en cuenta lo que nos dice el reglamento. El reglamento dice que cuando ustedes están metrando partidas, encofrado y desencofrado, tienes que tener en cuenta la palabra clave, que es la de efectivo contacto con el concreto. Es decir, en esos metros cuadrados que tú vas a considerar, tiene que estar aquel concreto tocando la madera. Si es que el concreto está tocando la madera en altura y en longitud, considéralo esas medidas. Pero si no está considerando, o sea, tocando la madera en esa altura y longitud, pues no tenés que considerarlo. Vamos a partir por ahí en primer lugar. Por eso que en encofrar si dicen la palabra clave, es aquel área en contacto con el concreto. ¿Ya? Entonces, igual en los esquemas puedo observar los diferentes tipos de columnas que ya las identifiqué también. Y lo que se quiere aquí es fundamentalmente tener el número de columnas, es también considerar, en el caso del encofrado de columnas, es considerar su perímetro exterior y su perímetro interior por la altura y por el número de caras, ¿no es cierto? Entonces, o de columnas. Y con eso hallo mi metro cuadrado de las columnas, ¿ya? Obviamente va a depender de cómo esté posicionada también.
y de su sistema constructivo, ¿no? Entonces, eso también interfiere en que ustedes sepan metrar. Por ejemplo, la imagen del centro es un encofrado, una columna aislada, ¿no? Solita, ¿no? Y eso hará que se metre por las 4 caritas o todo el perímetro, ¿no? Por la altura. En cuanto a la posición también de las columnas, en la parte de encofrado, en algunos casos es intermedia, ¿no? Como lo estamos observando. Y en unos casos es esquinera, ¿no? Cualquiera sea la metodología, no podemos perder la esencia que esas dimensiones que se van a considerar, ¿correcto? Estas dimensiones que se van a considerar va a estar pues en función a lo que nos indique también los planos. Entonces, por ejemplo, la columna del medio es para una estructura porticada. La columna esquinera pues es para un sistema de albañilería confinada, pero que también se tiene que considerar cómo está en la parte interna, ¿no? Hay una luz que se está dejando, ¿no? O no hay luz, o los famosos pintos, que también nosotros lo llamamos, ¿no? Entonces, básicamente por ahí hay que tener esa consideración, ¿no? Por eso también es importante tener la visión del proceso constructivo, para que ustedes también tengan un poquito más clara la situación en cuanto a las medidas de encofrado, ¿no? Una vez que ya se hace eso, vamos a las planillas y aquí ya lo hago con, sin endentado. Lo anterior era con endentado, ¿no? Y lo que viene sin endentado, ¿ya? Bueno, y en lo que refiere, bueno, igual se saca cuantificación unitaria, y en lo que refiere al acero, ¿no? En lo que refiere al acero, la norma nos indica que vamos a empezar por las longitudes. Usted ya dio la longitud y el acero es consecuencia de, ¿no? Ya no es gran problema. Pero ¿cómo debemos de presentarlo en kilogramos? Entonces la norma nos dice, empieza tomando en cuenta todas las longitudes, ¿no? Empieza a evaluar puras longitudes, ¿no es cierto? Empieza a evaluar tus longitudes, registra las longitudes. Registra las longitudes, eso es acero. Y para registrar longitudes, pues necesito saber muchos datos, por ejemplo, dobleces, por ejemplo, traslapes, ¿no? Longitud de desarrollo, en fin, necesito tener una base, vamos a decir, un poquito amplia, porque eso es acero, por eso que muchos se asustan cuando dicen acero, porque bueno, es muy completo. Para poder hallar la longitud es lo que tengo que referir a varias normativas, ¿no? Y por ahí comenzar a plasmar esas dimensiones. Una vez que ya hemos hallado esas longitudes, para poder hallar el acero en columnas, ¿no? Tenemos que multiplicar por un factor en kilogramos que está en función al diámetro, ¿no? Entonces vemos el diámetro y vemos su peso nominal, y eso es el que nosotros pues aplicamos para finalmente poder determinar todos los kilogramos totales, ¿ya? Y para eso necesitamos saber pues datos de la norma 060, necesitamos saber longitud de dobleces, ¿no? Necesitamos saber también los empalmes, ¿no? Muchos datos que es importante para poder determinar esta longitud, ¿no? Entonces, en una columna, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a metrar? Se va a meter el acero longitudinal y se va a meter el acero transversal. El acero longitudinal es aquel acero que está horizontal, pues, ¿no? Luego ya que se para, pues bueno, va a ser vertical, ¿no? Entonces ese acero largo, ¿no? Que está, digamos, formando esta medida en las columnas. Y los aceros transversales son los que van perpendicular al acero longitudinal, ¿no? Que son los estribos. Entonces, eso tenemos que medir. ¿Cuánta longitud tenemos en todo este desarrollo para la parte de nuestro acero longitudinal? Como cuánto acero tenemos en la parte de nuestros aceros transversales. ¿Ya? Es por el número de columnas, obviamente, que tengamos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esas dimensiones. Para eso hay que ser respetuoso también en la parte normativa, ¿no? ¿Qué datos nos da? ¿Qué dimensiones, no? Porque a veces los planos también están ambiguos, no se tiene muy clara la situación y nos hace patinar también cuando nosotros empezamos a hacer los metrados correspondientes, ¿ya? Pues bien, yo me voy a quedar el día de hoy en esta parte, ¿no? Considero que metrados es muy amplio, hay muchas cosas que por ahí de repente se tendrían que tocar, por ejemplo, la parte de saneamiento, instalaciones interiores, pero considero que esta base también es importante para ustedes, ¿no? Dada un poquito el tiempo,